Sí, buenas noches a todos. Nuevamente, esta noche tenemos otro tema de psicología. Esperamos que, como todos los temas, nos ayuden a reflexionar y qué tan importante es esto de la psicología en el aspecto de a la luz de la gnosis, que, bueno, en esta noche hemos querido tomar el tema del juicio hacia los demás. ¿Será que nunca hemos juzgado a nadie? Bueno, pues yo creo que vale la pena hacer un análisis un poco más de fondo, el por qué juzgamos a otras personas, o incluso esto nos ayudaría también a comprender por qué otras personas nos juzgan a nosotros. Y cómo, de alguna manera, vivir en esa armonía interior que tanta falta nos hace, y que esos elementos, sucesos de la vida que vamos a ir viendo, psicológicos, desarmonizan y vuelven, en muchos de los casos, un verdadero caos nuestro diario vivir. Tendríamos que empezar y obviamente mencionar que todo en la vida, si no nos damos cuenta que es relativo y que nada es permanente, no podríamos entender lo que es este trabajo sobre nosotros mismos. Quizás una de las cosas que más nos hacen sufrir es porque vemos la vida no como algo pasajero, sino como algo que es permanente, insoluble, indisoluble, y en muchos de los casos, para nuestra forma de ver la vida, hasta llegamos al extremo del pesimismo, derrotismo. Bueno, para empezar, tendríamos que darnos cuenta que no nos tenemos que dejar llevar por las apariencias de la vida. Lo primero que tenemos que empezar a percibir, que en la vida nada permanece igual, todo va cambiando. Y cuando en muchas ocasiones vienen los problemas, situaciones difíciles, algo que en la gnosis hemos aprendido, el famoso todo pasa. Si entendiéramos que en la vida nada es permanente, que todo tiene un proceso, un principio, un fin, como un cambio, podríamos decir incluso cíclico, como un proceso natural, en el que la misma vida nos enseña cuando nace un día con la luz del sol y acaba nuevamente con el atardecer, y aparece, cuando hay luna, aparecen la luna y las estrellas, que si el cielo está despejado y no hay contaminación, tenemos esa gran maravilla de poder ver en la noche y estudiarlas. Eso nos hace reflexionar que todo está en cambio constante, con cambio. Y si nosotros aprendemos a vivir en esos cambios, aprendemos de los cambios y no nos quedamos en los cambios, porque una de las cosas que más daño nos hacen es que vivimos en el pasado o vivimos proyectando al futuro y no sabemos vivir el presente. Si nosotros aprendemos a vivir el presente y no nos quedamos en el pasado haciendo cuentas, que me deben, que no me deben, que me dijeron, que me hicieron, que no me hicieron, seríamos mucho más felices. Esto, claro está, en teoría suena muy bonito, en la hora de los hechos y en la hora de la práctica, cómo nos cuesta a todos justamente esto, ¿no? Bueno, aquí pues cuando empezamos, ya estamos en la primera slide, por favor. Cuando empezamos a darnos cuenta que no tenemos que dejarnos llevar primero por las apariencias, es decir, juzgamos fácilmente las cosas por una apariencia o porque alguien nos dijo algo en concreto, ¿no? Esto es algo también que pues nos puede hacer mucho daño, ya que tenemos la tendencia, uno, a llevarnos por las apariencias, y dos, a identificarnos. ¿Qué significa identificarnos? Que nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Qué significa
que nos olvidamos de nosotros mismos. Yo podría decir, no, es que yo sé quién soy en este momento, ¿no? Yo sé que soy Gabriel Cañas, o que cada uno diría su nombre, pero cuando vivimos identificados con el problema del diario vivir en el trabajo, con el tráfico, preocupado con el dinero, con qué tengo, no tengo, preocupados con lo que dijeron de mí o no dijeron, preocupados por mi salud, etcétera, 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 eso denota inmediatamente que uno se ha olvidado de sí mismo. Podríamos decirlo con unas palabras más esotéricas o internas, nos hemos olvidado de nuestro ser. Cuando uno se acuerda de su ser interior profundo, estoy hablando ya para estudiantes de la gnosis más avanzados, es obvio que no se identificaría con las vanidades y sucesos o las apariencias. Y esto está muy relacionado al mundo de la personalidad. Como vivimos muy metidos todo el día en el mundo de las apariencias, es decir, ay, me veo bien, me veo mal, que el hombre que se va al gimnasio para ver si se ve musculoso, que la mujer se adorna en exceso, no significa que no tengamos que tener un arreglo, un buen decoro, sino el exceso hasta el punto de que llegan los famosos implantes, etcétera, 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 por la vanidad. Es decir, vivimos excesivamente en apariencias, y mira que hoy me compré unos zapatos de tal marca, que la camisa es de tal otra. Es decir, vivimos hacia afuera, inmersos hacia el mundo de fuera, y no nos estamos dando cuenta que esto inmediatamente va a provocar en cada uno de nosotros una mala consecuencia. Porque al vivir hacia afuera, hacia las apariencias, volvemos a decir lo mismo del principio, engañan. Juzgamos de forma equivocada, somos juzgados también de forma equivocada, quizás por lo que tenemos, quizás por lo que nos falta, y nos hace sufrir. ¿Cuántas veces uno dice o diría, ¿por qué no me quieren por lo que soy? ¿Por qué siempre me buscan por mi dinero? ¿O por qué siempre me buscan en un momento dado porque les tengo o les puedo cuidar a sus hijos o les puedo hacer un favor? ¿Por qué no me quieren por lo que soy? ¿Por qué me quieren nada más por lo que se pueden aprovechar de mí? Y cuando yo ya no puedo hacer algo de aquello o de aquellos amigos, familiares o personas cercanas que quieren de mí, se olvidan, ya no me quieren. Y eso nos hace sufrir mucho a todos, ¿no? Incluso nos hace ser cómplices, en muchos casos, de las apariencias. Bueno, pues por último, pues le prestaré el dinero para que me quiera, ¿no? Por último, le haré el favor, pues para tener un amigo, ¿no? Eso nos hace tan miserables en la vida, tan faltos de amor unos en otros, porque justamente vivimos de apariencias, y las apariencias justamente no es lo que somos. Por eso en el inicio mencionábamos que todo en la vida es mutable. Hoy somos a lo mejor unos niños, mañana a lo mejor somos unos jóvenes, y pasado mañana, sí, vamos a poner aquí esto, un momento. Sí, disculpen, no habíamos conectado la computadora, se nos iba a acabar la luz. Mañana seremos jóvenes, pasado adultos, y en un futuro personas ya de la tercera edad o más mayores. Es decir, nada permanece igual. Quizás el niño está deseando ser ese adulto que tiene libertad, dice, yo cuando sea mayor y tenga dinero, y está soñando cuando sea mayor. Ya cuando es adulto,
está añorando, ay, cuando yo era joven, cuando yo tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, o sea, vivimos no nuestro tiempo, vivimos proyectando, volvemos a lo mismo. Y como el mundo es mutable, no es algo permanente, si no nos damos cuenta que las apariencias engañan, es obvio que vamos a sufrir y vamos a hacer sufrir también a muchas personas. Y si esto le sumamos el problema psicológico, obviamente, de los agregados o los defectos, estos que ya conocemos, la ira, el orgullo, la lujuria, la vanidad, etcétera, etcétera, nos hacen muy frágiles. Y es obvio que nos da miedo todo cambio. Las apariencias es una manera muy superficial, por así decirlo, de tapar nuestros propios problemas. Y esto es algo triste, ¿no? Triste porque cuando se vienen situaciones difíciles, no sabemos cómo resolverlas. Y si no tenemos el dinero para la renta de final de mes, perderemos a lo mejor el sueño durante 3, 4, 5, 6 días, pero si no hay el dinero, ¿qué va a suceder? A no ser que pues, suceda un milagro, pues no podremos pagar, y si nos echan de la casa en algún lugar tendremos que caer. ¿Cuál es el problema? Dicho de esta manera, diría uno, caramba, pero pues esto no es algo, es algo de realmente de preocupación, ¿no? Y de otros tantos problemas. Y es que esta es nuestra situación actual. Vivimos muchos problemas porque no sabemos en sí vivir el presente. Podríamos decir, existen dificultades y existen problemas. Dificultades en la vida siempre van a haber. Los problemas los creamos nosotros. Así de simple. Nosotros tenemos que saber solventar las dificultades de la vida sin hacerlos o convertirlos en un problema en nuestra mente. Y entonces viene el factor llamado miedo. Miedo a no tener dinero, miedo a perder la imagen, miedo al qué dirán. Y somos tan frágiles que, como vamos a ir viendo, provoca como consecuencia la famoso juzgar a nuestros semejantes de forma equivocada. Podemos pasar a la siguiente slide. Juzgamos a los demás por miedo. Juzgamos a los demás porque así somos nosotros también. Juzgamos a los demás, como iremos viendo, porque no tenemos el valor suficiente de enfrentarnos a nosotros mismos. Y esta cultura que hoy en día cada vez se ha propagado más, la cultura del miedo, miedo a vivir, ahora con las crisis económicas, miedo al no tener. Y esto es algo muy gracioso, ¿no? Porque primero es como el cuento de Pinocho. Primero nos ponen el dulce, nos hacen ir al lugar de la gran diversión, nos crean el vicio, nos crean la necesidad que no era necesaria, y luego nos quitan el dinero. Entonces nos quedamos ¿cómo? Como el burrito, sin nada, en la miseria, miseria espiritual, miseria interior, porque nos hemos olvidado de nuestro ser. Porque no necesitamos ni más ni menos en el mundo material para ser felices. Podemos ser igual o más felices que la persona más rica del mundo, quizás sin necesidad de tener nada. ¿Acaso no vemos, pues lo vemos en el Tíbet, o ya no en el Tíbet, sino los tibetanos y algunos que viven de una forma más austera? Para ellos, con tener lo suficiente, una ropa para vestir, un poco de arroz para comer,
Y tiempo para su meditación es más que suficiente, y todo lo demás, pues si se da, qué bueno, y si no se da, pues no pasa nada, ¿no? O sea, nosotros vivimos muy metidos justamente en esas ambiciones, y vuelvo a repetirlo, en esas falsas apariencias que se ha ido creando en la sociedad, y como repetía hace un momento, en el que hoy se viven estas crisis económicas en países como ahora en España. Desafortunadamente, los que nos estén viendo de España lo sabrán muy bien. Es terrible porque dices, bueno, es que ahora tengo que trabajar más por menos, es que ahora no me alcanza, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podríamos decirle? Esto para la mente se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque tenemos miedo a no tener, miedo a sufrir, miedo porque no sabemos vivir con nosotros mismos. El problema es que vivimos el mundo en base a que alguien me quiera, en base a que tengo dinero, en base a que tengo trabajo, en base a que las apariencias. Y como las apariencias y el mundo es engañoso y es mutante, cambiante, siempre nos sentimos inestables, inseguros. Y bueno, la terrible situación del miedo actual es para que de alguna manera, ahora sí que, pues fácil, de manera muy fácil, sencilla, seamos personas metidas dentro de un sistema, controlables, fáciles de ser manipuladas, etcétera, etcétera. No estoy hablando que hay que irse a la guerra ni a la revolución hacia los gobiernos, ni hacia un país o hacia otro. Estoy hablando de esa revolución interior, hacia el cambio interior. Así pues, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que si las cosas no son lo que aparentemente son, es obvio que en muchas ocasiones vamos a juzgarlas de forma equivocada. Primero, porque estamos llenos de miedo. Segundo, porque se nos ha hecho creer que el valor de las cosas es el mundo material y nos hemos olvidado de nuestro mundo interior. Eso va a provocar que veamos la vida en una forma distorsionada. Lo hemos hablado en muchas otras ocasiones. La neurociencia ya nos ha dicho en cuántas veces que el ser humano vive de un 1 a un 5% máximo consciente de las acciones que realiza, y todas sus demás acciones, es decir, neuronalmente hablando, sus conexiones vienen supeditadas a su educación, a miedos, traumas, a su entorno que está, podríamos decir, como programado en su subconsciente. Esto viene a significar de forma muy clara que todo lo que nosotros hacemos, decimos, hablamos, juzgamos de la vida y de otras personas, solo tendríamos de un 1 a un 5% de atino. Dicho ya, podríamos hablar así, con un estudio psicológico, neuronal, de la realidad que percibimos. Para nuestra traducción del diario vivir significa que aquellas de nuestras acciones que realizamos, la gran mayoría de ellas están en un gran porcentaje distorsionadas, si no equivocadas. Y esto es algo que viene como consecuencia a reflejarse a que juzgamos inmediatamente a las personas en muchas de las ocasiones de forma equivocada. ¿Nunca les ha pasado esto de la antipatía mecánica? Ay, no, es que conocí a tal persona y me cae mal, no sé por qué. O me están hablando de fulanito de tal y me dejo llevar simplemente por el comentario de X o Z persona, y aunque no conozco todavía a la persona, ya lo veo así como que esta persona es medio así, como que ya no me gusta, ¿no? Es decir, juzgamos a las demás personas. O de repente ya conocemos a alguien y ¡ay, qué mal me cae! Porque esta persona
me cae muy mal porque se ve así como que es así muy pedante, ¿no? Es una persona, yo no me gusta, esta persona es muy pedante, muy o mal hablada, o es así, ¿no? Yo no me quiero juntar con ella. ¿Y saben por qué nos cae mal? Esto es lo que más nos duele a todos. Porque somos iguales. Por ahí creo que hay un dicho, ¿no? No sé si alguien lo recuerda, el dicho del que si algo te molesta de alguien, es porque sobradamente lo tenemos también nosotros. No sé cómo va el dicho, pero bueno, si alguien se lo recuerda, hay un dicho popular que habla justamente de esto, ¿no? Dime. No, pero eso creo que son. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, qué otra quiere decir. Pero lo que usted quiere decir es. Sí, bueno, así, dichos así, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que esto es algo que nos cuesta mucho aceptar, porque hay dentro de la psiquis humana, o dentro de nuestra psicología particular, es como que no nos gusta ver reflejado afuera lo que llevamos adentro, pero que no somos conscientes. Vuelvo a repetir, si hablamos que casi el 99% de nosotros esas conexiones neuronales están en ese subconsciente humano, si alguien muestra algo de lo que llevamos dentro, inconscientemente, inmediatamente, lo vamos a querer rechazar. Parece que no se acuerdan de que tenemos clase y nos llaman siempre por teléfono a estas horas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? El primer punto a desarrollar sobre esto que estamos mencionando sería mirar hacia adentro. ¿Por qué me cae mal esta persona? Dicen el dicho que dice que dos agujas no se pican. Bueno, de eso sabría mucho. Dos agujas no se pican, pues sí, porque... O lo que menos has de querer en tu casa lo has de tener. Está muy bien ese dicho también. Y la ley del espejo. La ley del espejo. Es que hay tantos dichos que nos están enseñando justamente esto que estamos mencionando, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno juzga a otra persona de forma equivocada? La estamos de alguna manera calumniando y estamos haciendo daño a los demás y también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Fíjense ustedes. Repito, esto es algo difícil en muchos de los casos. Vamos a descolgar el teléfono para que ya no entren llamadas. En muchos de los casos nos vamos a dar cuenta que estos juicios que le hacemos falsos aparentemente para nosotros podrían ser hasta justificados. Es que esta persona es falsa, es que esta persona me engañó, es que esta persona etcétera, etcétera. Tendríamos muchas justificaciones. Pero la molestia que sentimos, el rechazo que sentimos por la persona o por las otras personas, eso es lo que psicológicamente dentro de nosotros tenemos que observar. Y es claro que cuando nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño también a nuestros semejantes, vamos a vivir siempre en la infelices y fuera prácticamente de esa armonía que sí todos buscamos. Quizás una de las cosas más difíciles es vivir en una forma. Tenemos que saber vivir de una forma política. Tenemos que saber vivir con nuestros semejantes sin estar, no de forma hipócrita, no confundamos ser políticos a ser hipócritas, sino tenemos que vivir de una manera en la que nos sepamos llevar con nuestros congéneres sin juzgar, sin anteponer un pero. Y si alguien me viene a pedir a lo mejor dinero o aprovecharse de mí, no significa ahora que como no lo voy a juzgar, ahí tienes, o dime qué quieres y voy a hacer todo lo que tú quieras. Ahora sí que tampoco estamos hablando de santos tontos, estamos hablando, como decía Jesús el Cristo, de decir,
ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Es decir, al que sabemos que viene con malas intenciones, no lo voy a juzgar, simplemente tampoco me voy a dejar engañar, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que buscar siempre su corazón, porque podrá ser que alguien nos llegue a pedir y realmente lo necesita. Y bueno, pues si uno lo siente en su corazón, pues ayudaremos. Nos pide a alguien también ayuda, y si uno lo siente también de verdad, de corazón, que quiere o puede ayudar a esta persona, es decir, yo siento que no está bien, yo siento que quizás tiene demasiados problemas, ni él mismo lo sabe, en vez de estar juzgándolo, la ayuda que por lo menos le voy a dar, voy a ser consciente de la ayuda que le voy a hacer. No lo voy a juzgar, tampoco me voy a dejar que se aprovechen de mí, pero si en mi corazón lo siento, voy a ayudar a las demás personas. Esto es importante también, ¿no? Porque no es que me dijeron que no me tengo que dejar que se aprovechen de mí y me vuelvo en una persona egoísta, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como decíamos, este camino, la gnosis, es un camino muy difícil porque es como se ha comentado en muchas ocasiones, es un filo de una navaja, ¿no? Y claro, lo que a veces es bueno, otras veces puede ser malo y viceversa. Así pues, juzgar a las demás personas, pues recomendaríamos que empezáramos más bien a mirarnos un poquito más hacia adentro, hacia uno mismo, para no caer en esos juicios falsos y pues obviamente algo que hoy en día se vive mucho en los famosos celos, ¿no? ¿Cuántas veces juzgamos a alguien o los criticamos a alguien, lo juzgamos de una forma equivocada por celos, por envidias, ¿no? Es obvio que todo juicio que podamos realizar va a estar condicionado por el mismo ego psicológico que vive en nuestro interior, nuestros propios estados del infraconsciente e inconsciente humano. Si estudiamos un poquito más esta cuestión de los famosos celos en la pareja, celos en el trabajo, celos con amigos, es que saludaste a fulanito y a mí no me saludaste, y ya inmediatamente me entran los celos, porque a mí sí, porque a ti no, seguro que ya tienes algo contra mí, seguro que ya estás pensando mal de mí, es un infierno. Y entonces juzgo, critico. En el trabajo lo mismo, porque me dijeron esto, porque me dijeron lo otro, porque a esta persona sí le subieron de puesto, o sí le pagan más que a mí, o sí le reconocieron y a mí no me reconocen. Sí. Pero es que también están los celos muy involucrados en la envidia. Claro, es que los celos están involucrados en la envidia. Y es obvio que también parte de todo esto que estamos hablando es lo que al principio de la conferencia decíamos. Como vivimos en el mundo de las apariencias, la famosa personalidad, el mundo de las grandes amistades, de la copa, de los amigos, del que te quiero mucho, pero eso sí, cuando te necesito, ¿y dónde está ese amigo? Se fue. En una anécdota que les puedo contar por nuestra cuestión de trabajo personal que tenemos, me comentaba un cliente, dice, mira Gabriel, yo tuve problemas muy serios en mi trabajo, dice, un trabajador mío se murió en accidente, ¿y qué crees? Dice, todos mis amigos que pedí ayuda para resolver el problema, desaparecieron, no los vi, no hay amistad, me dice Gabriel, se va, la gente se va. Y esta persona que me comentaba esto, ni siquiera conoce, le hablé luego de la gnosis, pero él no conocía ni la gnosis, ¿no? Imagínese, es alguien que no conoce sí, de algunas cuestiones religiosas, filosóficas, pero no conocía de la gnosis, ¿no? Eso de la familia, que nos queremos mucho, de las amistades, es bueno, pero a la hora de la hora, si te he visto, no me acuerdo.
porque vivimos muy hacia afuera, muy en el apapacho, pero cuando realmente a veces se necesita, en la gran mayoría de las ocasiones, no se cuenta con las personas. Muy pocos, con los dedos de las manos se puede decir que contamos. Así esto nos hace reflexionar mucho en el sentido de que vivimos mucho en esto de las apariencias del mundo de afuera. Si viviéramos más, un poquito más hacia adentro, seríamos más auténticos, seríamos más reales y no juzgaríamos. Y si alguien o nosotros mismos pensamos que sí somos buenos, no nos engañemos. Nadie somos mansas palomas, porque se esconde detrás de nuestro mundo psicológico del inconsciente humano muchos aspectos que ni siquiera por aquí sospechamos que tenemos. No estoy diciendo que todos nos sintamos que somos malas personas, no estoy hablando que esa sea la finalidad, sino entender que dentro de nosotros hay mucho que cambiar, muchísimo que desconocemos de nosotros mismos, y que pues este camino, que decía el mismo maestro Samael, de este camino de la gnosis, esto es fuego que no es para todos, ¿no? Muchos entran por curiosidad y luego salen corriendo, otros se queman dentro de esta misma enseñanza, y otros muy pocos quizás comprenden realmente el sentido del trabajo sobre sí mismos, ¿no? Quienes buscan y creen que esto es para ser mejores personas, estamos muy equivocados. Ah, caray, diría alguien, ¿cómo es posible? La gnosis no es para ser mejores personas, no. No es para ser ni mejores ni peores, se trata de ser diferentes. Porque ser mejores personas significaría querer ser buenos. Y querer ser buenos en el fondo, que no sería un mal aparente principio, pero querer ser buenas personas en el fondo es como codiciar, aparentar nuevamente ante los demás que somos buenas personas. Es que yo quiero ante los demás que me quieran, por eso quiero ser buena persona. Y volvemos a lo mismo, volvemos a caer en el juego de las apariencias. Yo quiero que me quieran, por eso soy buena persona. Cuando uno de verdad en su corazón comprendamos que queremos o podríamos ser esas buenas personas, no porque queremos ser buenas personas, sino por amor a nuestra alma y por amor también a nuestros semejantes, no porque me quieran o no me quieran, sino porque de forma incondicional, como un mismo Jesús el Cristo, se da sin esperar nada, por amor a sus semejantes. Quizás esa es la parte más difícil, ¿no? El amor que se sacrifica por los demás sin esperar nada a cambio, es el que no vive de apariencias, el que no sufre porque lo quieran o lo desprecien. Quizás es la parte que a todos más nos cuesta, por lo menos, bueno, a mí es muy duro porque a veces sientes que no perteneces a ningún lugar, ¿no? Quisiera uno siempre ser querido, ¿no? Ser reconocido, y no, nos dan, como dicen, en donde más nos duele en muchas ocasiones, para que nos demos cuenta que no hemos venido a este mundo a ser ni famosos, ni reconocidos, ni queridos. Hemos venido a morir, hemos venido a amar sin ser amados, hemos venido a sacrificarnos por nuestros semejantes. Ese es el camino de la iniciación, ese es el camino crístico, ese es el camino de la revolución de la conciencia. Cualquier otro camino es temporal, es pasajero, es una apariencia nada más, es una apariencia. Si queremos de verdad la libertad del ser, la libertad del alma, es la muerte, es el cambio, sin excusas. Pasamos a la siguiente slide, por favor. ¿Esa es la 2? La 3. Ya es la 3, ¿verdad? Así pues, entendamos que
cuando las apariencias engañan, caemos en la calumnia. Calumniamos a nuestros semejantes. Tenemos, y esto es algo que deberíamos entender, el ego vive en nuestros 3 cerebros, en el intelectual, en el emocional y en los instintivo, motor y sexual. Es decir, que el ego piensa por nosotros, el ego siente por nosotros y el ego actúa por nosotros. Y nosotros, con la conciencia dormida, en ese infraconsciente humano, creemos que es nuestra decisión. Creemos que nuestra decisión es irnos a divertir y a emborrachar. Creemos que nuestra diversión es ir y estar con tantos hombres y mujeres como sea posible para sentir que somos bien machos, o las mujeres sentir que son queridas. Pero en realidad, y eso es el gran dolor humano, cuando mira hacia adentro y ve que no fuimos nosotros los que decidimos, que fue un deseo que no provenía del ser, que provenía de un ego dentro de nuestro interior, viene la crisis. Y es ahí donde tenemos 2 alternativas: o olvidarnos de esto, de esta enseñanza, y pensar que todo esto es una mentira, y vivir en la inmundicia, en el mundo del placer, en el mundo de la apariencia y de la personalidad y del engaño y de la falsedad, que tanto abunda y lo podemos ver cada día en nuestras vidas, en la sociedad, y no importa de qué país, esto es a nivel mundial. O tomar la opción de ver que estamos mal psicológicamente, engañados. Esa crisis no es la crisis de la depresión del ego cuando no recibe su alimento, no. Es la crisis del alma cuando sufre porque busca, como se menciona en el Pistis Sophia, la luz que viene de las esferas superiores, y que muchas veces, en muchas ocasiones, es como una desesperación que se rasga, que sangra por dentro de nuestro corazón. Cuando eso lo sentimos en nuestro interior y nos enfrentamos, hay una posibilidad. ¿Y quién está ahí para ayudarnos? Nuestra Madre Divina, la bendita Madre Divina. Ella nos dice: hijo mío, pon tu cabeza en mi regazo, te voy a ayudar, pero sí trabaja sobre ti mismo, te ayudaré. Esto es algo, parece que hoy no quiere dejar de sonar el teléfono. Esto es algo terrible, porque se abren como dos posibilidades cuando estudiamos esto, ¿no? O me olvido de todo y me entrego, o de plano de verdad me pongo a este trabajo. Y hay una situación ante esto, que aunque a veces nos hemos decidido a este trabajo, hay que siempre tener mucho cuidado, porque incluso aun cuando uno está decidido sobre este trabajo, puede surgir la mitomanía, el sentirnos que ya hemos muerto psicológicamente, que ya somos ángeles encarnados, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos incluso sentirnos los grandes maestros y juzgar a otros. Por eso es muy delicado. Nosotros, inclusive nos decían, coméntenos de tal persona, o coméntenos de tal instructor, coméntenos de la gnosis. Miren, ¿saben qué? Nosotros no podemos estar juzgando a las demás personas. Es muy delicado. Nosotros solo podemos indicar nuestra experiencia aquí y allá, pero no juzguen, pero no se dejen engañar. Volvemos a lo mismo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es ver a veces que hay cosas que no están bien y no juzgarlas,
sino comprenderlas. Si Jesús, el mismo Jesús el Cristo, Él vio el panorama y dice, no, qué barbaridad, saduceos, fariseos, no, qué barbaridad, no, y mira el pueblo judío, qué mal está, condénanos Dios, al infierno todos, vámonos, todos al infierno. ¿Qué hizo Él? Fue y les predicó en la cara y les dijo, ustedes esto y aquello. Entró a lo que fue al mercado y les dijo sus verdades, pero no los condena. ¿Qué hizo por los apóstoles que estaban extraviados y cuántos otros? Los ayudó. Y luego, aun cuando es crucificado en la cruz, dice, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, un amor, es decir, con la ley del amor, Él viene a entregar un mensaje para decirnos que podemos redimir nuestra alma y ayudar a aquellos que a lo mejor también están igual de mal que nosotros, o a lo mejor peor, o nosotros peor, pero no lo juzgues, ayúdanos, ayudémonos. El sentido de que nosotros entregamos la gnosis a través de internet y de otros canales, justamente de una forma, podríamos decir, muy simple, pero poder entregar este mensaje, esta ayuda. No, nadie estamos mejor que nadie. No hay una escuela mejor que otra. No hay una gnosis de los maestros encarnados mejor que otra. La gnosis es tu vida. La gnosis eres tú, somos nosotros. Es el ser en cada uno de nosotros. Y si no entendimos al maestro Samael y lo juzgamos por su vida humana, pues haremos igual que los judíos hicieron con Jesús, ¿no? Crucifixia, ¿no? Discúlpenme si hago una comparación que pueda molestar a ustedes, no es mi intención, pero esto se puede aplicar a cualquiera de nosotros. Entendámoslo así, no nos juzguemos unos a otros. Si ni el mismo Cristo, cuando iban a apedrear supuestamente a María Magdalena, dice, el que esté libre de pecado, que levante la primera piedra. Si nadie, ni el mismo Jesús, levantó la piedra, entonces, ¿quiénes somos nosotros de estar juzgándonos unos a otros? Este tema de hoy del juicio hacia los demás nos tiene que llevar a la reflexión justamente a esto y entender que el ego actúa dentro de nosotros en los 5 centros de la máquina humana. Piensa, siente y actúa por nosotros. Y hasta que eso no lo veamos a través del trabajo, a través de la autoobservación, a través de conocernos a sí mismos, seremos siempre víctimas de las circunstancias. Podríamos reflexionar estos 5 puntos que les vamos a mencionar. Primero, no nos conocemos a nosotros mismos. Segundo, ¿hay una pregunta? No, la dejamos ahí. Segundo, proyectamos nuestros defectos y vemos los defectos de los demás que son nuestros. Tercero, juzgamos por consecuencia de forma equivocada las acciones de los demás. Y las acciones no coinciden con el juicio que nosotros ponemos a las personas. Final de cuentas, nuestro juicio es una proyección y la conclusión final es que nuestro prójimo se vuelve en nuestro espejo. Si quisiéramos trabajar intensamente sobre sí mismos, simplemente tendríamos que mirar en lo que más nos molesta de los demás para estudiarlo en nosotros. Sería fabuloso, pero queremos que el mundo sea perfecto, queremos que los demás cambien. ¿Y cómo van a cambiar si nosotros nunca nos hemos visto a sí mismos? Porque Él no puede cambiar si yo no cambio. Es una consecuencia. Y entramos justamente a ese sueño psicológico que estábamos mencionando hace un momento de la conciencia. Y claro, lo más grave de todo este asunto es que desconocemos que existe tanto
una luna psicológica visible dentro de nosotros como una luna psicológica invisible dentro de nosotros. Y si alguien nos dijera, o si alguien nos acusara de que somos ladrones, uno diría, yo nunca he robado. A mí me caen muy mal los ladrones, a la cárcel con él. Yo nunca he robado, pero no sabemos si tenemos egos ahí en esa cara oculta de nuestra luna psicológica del ego del robo, que a lo mejor en esta vida no salió, pero de otras existencias lo creamos. Por eso digo que es un trabajo muy profundo. Esto de trabajar nuestra cara oculta psicológica es algo mucho más profundo. Dentro de la iniciación se menciona que es la iniciación de Judas, o podríamos mencionarlo como dentro de la iniciación como el trabajo de la segunda y tercera montaña. El trabajo de la primera montaña, podríamos decir, es el trabajo con nuestra cara visible. La segunda montaña es el trabajo con la cara invisible, es decir, los 12 trabajos de Hércules, con la que es la resurrección y la ascensión, que es el trabajo crístico. Todo esto en algunas ocasiones lo hemos ya hablado y mencionado, pero el trabajo de la iniciación, que es la gnosis, no es un trabajo para santos. El maestro dice que alguien en alguna ocasión mencionaba a los santos maestros y dice, no más lejos de la realidad. El santo no ha eliminado de su interior todavía su cara invisible psicológica. Y si a algún santo le dijéramos que tiene algún defecto, a lo mejor nos diría, gracias, pero no sabes lo que dices, ¿no? Porque nunca se ha visto su cara oculta. Nosotros no buscamos ser santos, buscamos ser diferentes. El cambio, la muerte radical sobre sí mismo. Por eso se dice que este es el camino de la revolución de la conciencia. Porque el camino del bien es el camino de la espiral. El camino del mal es el camino de la involución, de la magia negra. Y el camino de la revolución está más allá del bien y del mal. El que no está atado a una rueda, ni tampoco está atado a las esferas de la evolución, sino es la revolución psicológica. Esto es difícil y no pretenderíamos que en la conferencia de hoy, podemos pasar ya a la cuarta slide, por favor. No pretenderíamos que en la conferencia de hoy quedara totalmente comprendido en nuestro interior, quizás solamente como una invitación a la reflexión de que ahora sí no es oro todo lo que reluce. No creernos que somos tan bellas y hermosas personas de lo que aparentamos ser, porque todo cambia, y dejemos de vivir en el mundo del miedo y de las apariencias. Interioricémonos y busquemos al ser para que Él nos revele nuestra realidad interior. No se trata de que mi persona les diga o no lo que son o no son. Respetamos la particularidad de cada uno de nosotros porque así debe de ser. Solo les invito a que busquemos al ser en nuestro interior y veamos nuestra realidad psicológica y dejemos de soñar, final de cuentas. Dejemos de vivir en el sueño de que somos ricos, felices, hermosos y maravillosos. Es como un programa que nos han metido un chip ahí para que funcione o funcionemos muy bien como maquinitas. Por ahí habían algunos conferencistas, hombres de negocios muy exitosos que así dicen, yo me levanto y soy bueno y estoy bien, y les va a funcionar porque reprograman el inconsciente, pero seguimos siendo inconscientes. Nada más nos metimos el programa de la felicidad, nada más. Nosotros, dentro de la gnosis, buscamos dejar de soñar. No queremos programas mentales, no queremos reprogramar a la mente, queremos libertarnos
de la inconsciencia de la mente y de ese infra y subconsciente humano, porque si yo programo la mente, podré ser aparentemente muy feliz y alguien más me la podrá luego reprogramar, pero eso no significa que voy a ser libre. Simplemente vivir aparentemente bien, todo muy bien, pero inconsciente. Miré de este mundo sin más, a una nueva vida, a una nueva existencia. Cuando se me acabe mi ciclo, nuevamente la rueda de la fortuna, como esta rueda que hay en España, la rueda de la fortuna, girará y girará. Y cada uno esperando a ver cuándo le toca el premio. Nosotros ya no buscamos premios ni queremos que gire más esa rueda, queremos acabar con la rueda de la fortuna, queremos la revolución superior del ser, que acabe con todo engaño que nos traga. La evolución y la involución nos ha estado tragando por vidas y vidas, existencias y existencias. Pues no sé si tengan alguna pregunta, duda aquí en internet o aquí mismo ustedes. Preguntamos si funcionan los mensajes subliminales. Me puse que sí mientras estemos dormidos. Si funcionan los mensajes subliminales, ¿para qué? O sea, si se hacen efecto. Sí, un mensaje subliminal, cuando, por eso decíamos, si uno deja que su mente sea programable, cualquier mensaje subliminal puede cambiar esas programaciones. Por eso nosotros decimos, hay que poner conciencia a la inconsciencia para no ser manipulados ni manipulables, ni tampoco manipular a nadie, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues esperemos sea de inspiración, de ayuda a todos este tema. Es un tema que pues diera el maestro Samael, y es que en él nos hemos inspirado la noche de hoy para darles este tema, ¿no? Obviamente que el trabajo es del diario vivir, no se olviden y no se dejemos de vivir tanto en el mundo de las apariencias, dejemos de vivir tanto dependiendo de lo de afuera y busquemos más hacia adentro, ¿no? Eso sí sería muy bueno, y eso solo lo vamos a lograr cuando miremos hacia nuestro interior. Nosotros les podríamos dar pláticas y pláticas y quererlos convencer de que tenemos que cambiar, y de nada va a servir, ¿no? La mente es veleta, al final de cuentas, va a un lado o al otro. Necesitamos que esto cale en lo más profundo de nuestro corazón, necesitamos sentir la necesidad de cambiar, si es que de verdad queremos esa libertad definitiva y total, ¿no? No buscamos libertades a medias, buscamos la libertad total del ser. Bueno, pues muchas gracias a todos y les esperamos el jueves en la práctica. Buenas noches.